Innovar para inspirar, la ciencia como herramienta educativa. Es muy valioso reconocer que estos eventos reúnen personas con pasión por la educación, la innovación y sobre todo la ciencia, con el objetivo de explorar cómo estas disciplinas pueden transformar positivamente el aprendizaje y la enseñanza. Este evento nos permite dar un importante espacio a la ciencia como una herramienta que no solo despierta esa curiosidad en nuestros niños y jóvenes, sino que también inspira creatividad, pensamiento crítico en diversos contextos educativos. A lo largo de este conversatorio tendremos la oportunidad de escuchar ideas pioneras, compartir experiencias que enriquecen y reflexionan sobre cómo podemos construir un futuro más prometedor para el aprendizaje. La ciencia en su esencia nos da la enorme oportunidad de vivir una búsqueda constante de conocimiento y comprensión del mundo que nos rodea. Esta búsqueda no solo nos permite descubrir nuevos conceptos y teorías, sino que también nos desafía a cuestionar lo establecido y a pensar de qué manera podemos irnos innovando. En los espacios educativos es necesario que veamos que la ciencia puede ser una fuente inagotable de inspiración. Las aulas deben de convertirse en los espacios donde se motive a los estudiantes a explorar, a experimentar y a aprender de manera activa. Es invaluable el lazo entre la educación y la ciencia, permite que se fomente habilidades esenciales como la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación efectiva, habilidades que son fundamentales para el desarrollo personal y sobre todo profesional de nuestros estudiantes, las cuales les permiten enfrentar de mejor manera qué desafíos tienen ahora en el mundo moderno. Este conversatorio internacional virtual es un buen espacio para promover un enfoque científico en la enseñanza, en la cual participan personas como ustedes hoy representan a una generación de pensamiento crítico y creativo que se preparan para contribuir positivamente a la sociedad. No me queda más que agradecerles profundamente su participación y entusiasmo por formar esta parte de experiencias únicas para nuestros estudiantes y con la esperanza de que este espacio sea un punto de encuentro para conectar, aprender y sobre todo inspirar. Les doy la más cordial bienvenida y deseo que este conversatorio sea el comienzo de nuevas ideas y perspectivas transformadoras. Así es que bienvenidos virtualmente a nuestra casa de estudios, la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Vamos con las palabras de bienvenida de nuestro licenciado Máster Hasler Calderón. Hola, hola, gracias maestra Luqui por sus palabras. Un saludo cordial para todos los expositores y público en general, no solamente en Guatemala, sino en otras partes del mundo también. Un saludo cordial a los países participantes, a la hermosa Cuba, ¿verdad? Allá en las Antillas, y por supuesto para Sudamérica, a la mitad del mundo, Ecuador. Tenemos en Cuba al doctor Jorge Contreras, aparte un gran amigo que tuve el gusto de conocer precisamente allá en su bello país. También la maestra Xenia Pedrosa, desde la mitad del mundo, y desde Argentina, ¿verdad? Tan llena también de mucha cultura y ciencia y de inventos tecnológicos para la humanidad, para la medicina, por ejemplo, al igual que tanto en Cuba como en Ecuador, ¿verdad? Igual aquí en Guatemala, pues tenemos también mucha gente que se atrevió a pensar más allá y pues yo muchos aportes, no solo científicos, sino también aportes a diferentes áreas. Y ahí en Argentina precisamente nos va a estar como ponente el profesor Vicente Menéndez Suárez. A todos de verdad un cordial saludo. Asimismo, pues agradecer al grupo de estudiantes de Historia de la Física
Es como cuando uno hace un análisis de un problema de doble trayectoria, ¿verdad? Acá termina una trayectoria, culmina con este evento, pero a la vez inicia un equipo, ¿verdad? Que se va a integrar a ese gran grupo de un viaje por el espacio-tiempo. Quiero agradecer a Jason, que siempre está ahí, anuente a colaborar, a participar y ser cómplice de estas locuras educativas. Dice un haiku japonés que el hecho de tener hijos no nos convierte en padres, como a alguien tener piano no lo convierte en pianista. Yo le agregaría también el tener estudiantes no nos convierte en profesores automáticamente. Hay que hacer realmente la docencia, como bien es el nombre de este conversatorio, una inspiración, ¿verdad? La ciencia como una herramienta para inspirar e innovar. Creo que esto es algo muy importante. Esto pues se va a seguir expandiendo, ya son varios los países que se integran. Quiero agradecer ahí también al grupo al cual también está coordinando Jorge, ¿verdad? Que es el grupo latinoamericano, la red latinoamericana, que ya cuenta con más y más seguidores, y pues ahí está la invitación abierta a los estudiantes del curso y asimismo pues a mucha gente que nos está escuchando hoy, docentes, estudiantes, para que conformen esta red, que su principal objetivo es promover la ciencia y la educación en la misma. Muchas gracias a todos y pues no le quito más, vamos a iniciar esta fiesta educativa. Bienvenidos a nuestra hermosa Guatemala también. Y entonces iniciamos con el conversatorio. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, licenciado, por sus palabras. Continuamos con la presentación de hoja de vida de los excelentísimos ponentes invitados. Doctor Jorge Luis Contreras Vidal, licenciado en Educación en Física y Astronomía, máster en Ciencias de la Educación Superior y doctor en Ciencias Pedagógicas, presidente de la Comisión Nacional de la Carrera de Física y presidente de la Cátedra Honorífica de las Ciencias de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, miembro del claustro doctoral de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y de la Universidad Iberoamericana Internacional UNINI en México. Varios artículos y libros en revistas y editoriales de alcance internacional. Máster Xenia Pedraza González, licenciada en Física Electrónica, máster en Educación Superior, mención docencia universitaria, profesora investigadora del Ecuador, certificada por la CENESTI y autora de varios artículos publicados en revistas indexadas y 11 libros publicados, donde comparte autoría con investigadores de Argentina, México, Cuba y Ecuador, como parte del trabajo de investigación en red. Con 22 años de experiencia en la docencia universitaria, se ha desempeñado como docente y ha desarrollado actividad de investigación y docencia en universidades de Cuba, Universidad Central Marta Abreu de las Villas, y en Ecuador en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Actualmente labora como docente e investigadora en el Instituto Superior Tecnológico Consulting Group, Ecuador, sede Santo Domingo, y es directora académica del Centro de Gestión Internacional de Capacitación y Posgrado, GESICA. Profesor Vicente Menéndez Suárez, profesor de física y se ha especializado en historia y filosofía de la ciencia. Ha ejercido la docencia en la enseñanza media, terciaria y universitaria. Fue docente de la Cátedra de Historia de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es autor del libro Mejorando la Enseñanza de la Física, los aportes históricos y epistemológicos de la editorial Autores de Argentina, y coautor del libro Física Química, la naturaleza corpuscular de la materia, de Ediciones SM.
Es miembro de la Asociación de Profesores de Física de Argentina y de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono del Sur. Ha publicado y expuesto numerosos trabajos en congresos y jornadas de epistemología e historia de la ciencia en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Cuba. Ha dictado cursos, conferencias en diversas entidades educativas del país y de América Latina. En la actualidad, sigue desempeñando tareas docentes y de investigación. Con ustedes vamos a comenzar con la dinámica del conversatorio a los ponentes invitados. Se realizará de la siguiente manera. Una pregunta a los invitados y cada uno tendrá 5 minutos para poder exponer sus respuestas y así sucesivamente con cada una de las otras. Comenzamos con nuestra primera pregunta. Queridos ponentes, ¿cómo se puede hacer que la ciencia sea más accesible y atractiva para los estudiantes? Comenzamos con el doctor Jorge Luis Contreras Vidal. Sí, bien, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de estar acá junto con ustedes y poder aportar con nuestras respuestas a las preguntas que nos están haciendo. Bueno, en la actualidad el estudio de las ciencias, sobre todo de la física y de la matemática y de la química, que son las llamadas ciencias básicas, está pasando por momentos complicados, ¿no? No solamente en nuestra Latinoamérica, sino a nivel internacional. ¿Qué está pasando con estas ciencias que son realmente muy bellas, pero que además describen la naturaleza, que se le está haciendo un rechazo para ser estudiada? Bueno, en estos momentos, y esto es algo que la Máster Xenia sabe, porque está junto conmigo en la escritura de un libro, estamos haciendo precisamente un libro donde hay varios personajes, ¿no? Personajes tales como Albert Einstein, Isaac Newton, Marie Curie, otros, y otros personajes que son ficticios como Tom Sawyer, El Principito y Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que muchas veces nos mata el estudio hacia la ciencia es precisamente la separación entre ciencias exactas o las llamadas ciencias duras y las llamadas ciencias blandas, ¿no? Como son las humanidades, la historia, etc. Y en este libro nosotros todos estos genios los tratamos como si fueran niños y desde ahí generamos un grupo de diálogos, ¿no? Ya este libro hoy está terminado, nada más que falta por la edición que nos va a hacer precisamente la empresa Jessica. Y yo creo que esto es una manera de ir motivando a la ciencia, a su estudio, desde la enseñanza primaria y desde mucho antes. Ahí es donde está la base de todo. Fíjense que los niños cuando están en primaria sienten un amor tremendo por la ciencia, sobre todo las ciencias naturales, por la matemática. Después pasa a una secundaria básica y a partir de ahí comienza a decrecer el entusiasmo y la motivación por ello. Primero porque hay libros de texto que no están bien escritos, hay libros de texto que no motivan para nada y entonces crea esta desmotivación. Hay que escribir libros de texto donde además de las ciencias, estas llamadas ciencias básicas, se unan a la historia, se unan a la literatura, se unan a estas ciencias humanísticas para que los estudiantes puedan ver esto como un todo. Cuando sepan, por ejemplo, que Albert Einstein era amigo de Charles Chaplin, era amigo de Sigmund Freud, fíjense que estamos hablando de un humorista y un psicoanalista, ¿no? Entonces, cuando ellos vean que todo
todo está integrado en este mundo, que toda la ciencia en realidad es una sola, que esas llamadas dos culturas en realidad es una sola cultura. Entonces vamos a tener varias vías, varias asociaciones, ¿verdad? Para cada concepto, cada ley o cada definición que demos en nuestras clases. Mientras más variadas sean este número de asociaciones, ya sea por semejanza, por contraste, por causa-efecto, por continuidad, mejor les va a quedar grabada en su cerebro todas las leyes y teorías que se le imparten. Y sobre todo el hecho de la aplicación que cada una de ellas tiene, ¿no?, en la vida cotidiana y en nuestra sociedad. Si eso se logra, que yo creo que en este libro que ya terminamos de escribir lo logramos bastante bien, pues entonces podemos hacer que nuestros estudiantes sientan cada día más amor por la ciencia nuestra, por las ciencias básicas, y todo vaya en detrimento de una mejor educación científica. Muchas gracias, muy amable. Le damos la palabra a Máster Xenia Pedraza González. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Gracias a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la carrera específica que nos ha invitado a este conversatorio. Es una gran oportunidad para mí como docente tener este espacio para compartir pues mis modestas experiencias con ustedes y que esto pueda servir para que se replique alguna experiencia o resultado que haya tenido en el proceso de enseñanza de las ciencias y específicamente de la física. Bueno, yo soy profesora de física, como bien me presentaron, soy licenciada en física electrónica y la mayor parte del tiempo me he desempeñado como docente de la enseñanza superior, es decir, en la básica no he trabajado concretamente, pero sí he participado con varios colegas en cursos y he podido nutrirme un poco de las experiencias de ellos. Ahora, no hay que creer que el proceso de enseñanza en la universidad, un ejemplo, o algún método de enseñanza de la universidad no puede ser llevado a cualquier otra enseñanza. Como bien decía el profesor Jorge, estamos llamados a enseñar las ciencias, o mal llamadas ciencias duras, de otra manera. Hay que humanizar la enseñanza de la ciencia. Desde mi experiencia enseñando física, yo puedo decirles que se hace más atractiva para los estudiantes cuando no comenzamos con un cúmulo de fórmulas. Es decir, por tendencia, cuando se enseña física, lo primero que se habla es que vas a tener que aprender muchas fórmulas, que de hecho las fórmulas no se aprenden de memoria. Hay maneras lógicas de aprender fórmulas, pero bueno, a veces se hace un mal uso o un mal proceso de enseñanza en esto de la física y se comienza con un cúmulo de fórmulas que ya hacen los estudiantes un bloqueo mental. Dice, bueno, ya tengo que aprenderme todo esto y entonces desde ese día comienza a no ser atractiva la ciencia física para los estudiantes. Entonces yo, desde mi experiencia, recomiendo que la física o cualquier ciencia debe ser enseñada a partir de preguntas. Es decir, los profesores debemos enseñar a los estudiantes a plantear preguntas, a formular preguntas. Hay que saber que los descubrimientos a nivel mundial y muy antiguos han sido motivados por la curiosidad y por darle respuesta precisamente a una pregunta. Entonces, ya sea la planificación curricular que tengamos, no importa el programa de asignatura que tengamos, siempre nos da la posibilidad de insertar estrategias de enseñanza. Y este enfoque basado en preguntas es muy interesante para motivar el estudio de la ciencia, hacerla más atractiva. Por ejemplo, cuando estudiamos o enseñamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado,
podemos plantear la pregunta que se planteó Galileo. ¿Caen todos los objetos a la misma velocidad, independientemente de su masa? Esto motiva a los estudiantes a muchas cosas. Primero, a responderse esa pregunta. Muchas veces, con lo que le da el profesor no es suficiente y el estudiante se motiva por la lectura, es decir, para profundizar ese conocimiento y poder completar la respuesta a esa pregunta. Entonces, estamos motivando varias cosas, ¿verdad? Y ¿por qué no? También motivamos a hacer experimentos en plano inclinado que se pueden hacer normalmente en el aula con objetos que están al alcance de las manos del profesor. Entonces, ya ahí el estudiante se motiva por la parte experimental, por aprender las fórmulas que pudieron dar respuesta a ese tipo de preguntas, pero no comenzar con la fórmula, más bien comenzar con la pregunta. Y así hay muchísimas preguntas, como por ejemplo, esta pregunta, ¿está la luz blanca compuesta por otros colores? Bueno, pues ahí en el aula, por ejemplo, con un CD ya se puede mostrar esto. Con un vaso de agua, por ejemplo, está el experimento con el vaso de agua y una linterna, que ya con la linterna del celular se puede hacer, ¿verdad? Que se toma el vaso de agua, una hoja de papel blanca, la linterna del celular puede ser, y un lugar con muy poca luz. Se llena el vaso de agua, se coloca la hoja en la mesa, por ejemplo, se apagan las luces y se enciende la linterna y se apunta al vaso de agua en forma diagonal. Y ahí comenzamos a mover el ángulo para poder apreciar el arco iris. Ahí el estudiante comienza incluso a aprender el porqué del arco iris, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para enseñar electromagnetismo, podemos comenzar con preguntas muy relacionadas o planteadas por Faraday. ¿Puede el magnetismo producir electricidad? Entonces, estas son cosas que podemos hacer en el aula. Yo suelo mencionar mucho a Marie Curie. Bueno, di una conferencia de Marie Curie no hace mucho, en marzo, al cierre del mes de la mujer, y siempre destaco como Marie Curie, siendo mujer en un mundo dominado por los hombres en su época, como ella pudo pues plantearse preguntas, por ejemplo, ¿qué hacían ciertos minerales? ¿Qué hace que ciertos minerales emitan radiación? Esto lo descubrió ella cuando descubrió el radio, el polonio, y ahí puedo motivar a los estudiantes también a la enseñanza de la ciencia. Pero incluso no hay que ir a estas preguntas que fueron planteadas por estos grandes de la ciencia. También podemos preguntar por qué cuesta más trabajo subir una pendiente que bajarla montando bicicleta. Por ejemplo, son preguntas que surgen de la vida cotidiana de los estudiantes, el porqué de muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo apuesto por el enfoque a aprender preguntando. Ese es mi consejo, mi recomendación para los docentes y también para los estudiantes. Aprender a formular preguntas y también plantear nosotros los docentes preguntas a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Continuamos con el profesor Vicente Menéndez Suárez. Bueno, primero buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación. Y esta pregunta es, yo diría, la gran pregunta que los docentes de ciencia, profesores de ciencia, nos hacemos desde que empezamos a enseñar. ¿Cómo motivar a nuestros estudiantes? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ciencia es importante. Por ejemplo, en este momento, ustedes están en Guatemala, Seña en Ecuador, Jorge Contreras en Cuba y yo en Argentina, y esto no sería posible sin, por ejemplo, las leyes si no se hubieran hecho las leyes del electromagnetismo y de la electricidad, así, las leyes de la física. Es decir, la ciencia es el motor de la tecnología, no hay tecnología sin ciencia previa. Entonces, la importancia de la ciencia es básica, tenemos que estar conscientes de eso. La otra cuestión, y yo voy a ser autorreferencial,
es que me doy cuenta que puedo incentivar a mis estudiantes en tanto y en cuanto yo haya preparado muy bien las clases que voy a dar, porque siempre, a pesar de tantos años que estoy dando clase, siempre hay algo nuevo para motivar. Es decir, hay que poner pasión en la enseñanza. Y bueno, es como el amor, no se puede dar si no se tiene. Y esa pasión viene cuando uno cada vez conoce más la ciencia que enseña. Una cuestión muy importante es, por ejemplo, la formación continua del docente. No es que uno se recibe de profesor de física o profesor de ciencia y a partir de ahí empieza a dar clase. No, tiene que haber una formación continua porque va cambiando el mundo. Y una de las cuestiones importantes es, por ejemplo, lo que hace el doctor Hassler y lo que hace el doctor Contreras, que es tratar de hacer estas intervenciones, estos conversatorios, estas reuniones, para motivar a los estudiantes, para que nosotros mismos nos escuchemos y veamos. Me interesó mucho lo que dijo Senia respecto de las preguntas, me interesó lo que dijo Jorge, es decir, tenemos que hacer un perfeccionamiento continuo, no nos podemos quedar estáticos. Aprendizaje de la ciencia. Comenzamos con el doctor Jorge Luis Contreras Vidal. Sí, esta pregunta de cómo utilizar la tecnología, ¿verdad? En la ciencia que enseñamos, es una pregunta realmente interesante y que todos no las estamos utilizando como debe ser. Algunos de ustedes conocen al doctor Carlos Cifredo, que es presidente de la Subcomisión Nacional de Física acá en Cuba.
yo lo invité a un taller internacional de enseñanza de la ciencia, donde todos ustedes están invitados. Ya el doctor Haller lo sabe. Yo voy a llegar a hacer ese programa porque la Universidad de San Carlos, como siempre, yo sé que me va a apoyar en este intento. Y me decía Carlos Cifredo, me gustaría dar un tema sobre el tracker. Ustedes saben que es un analizador de videos, o darle la importancia del celular en nuestras clases de ciencia, ¿no? Entonces, hoy hay muchos software que ayudan a las clases, pero los profesores de física, de química, de matemática prácticamente no los utilizan. Hay uno muy interesante que se llama física interactiva. Un doctorando mío hizo su doctorado en este tema. Pero cuando uno comienza a visitar universidades, porque yo acá presido la carrera de física a nivel nacional, uno se percata que los profesores a veces ni saben que estas cuestiones existen y no tienen la menor idea de que utilizando esta tecnología pues se le puede resolver mucho en sus clases y se puede motivar grandemente a los estudiantes. Pero estas son cuestiones de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hoy se habla mucho de la inteligencia artificial, sin embargo, el tracker, la física interactiva, el GeoGebra y muchísimos otros hace años que se están utilizando y son parte también de la inteligencia artificial. Pero hoy la inteligencia artificial viene con más fuerza, ¿no? Por ejemplo, tenemos a DeepSeek, ¿no? Tenemos que podemos hacer gráficos, dibujos, lo que se nos ocurra si utilizamos Canva o si utilizamos Photoshop. O sea, que hoy es tan rico lo que tenemos en Internet, tenemos tantas herramientas tecnológicas que no incluirlas dentro de nuestras clases de ciencia es una locura, ¿verdad? Es no dejar huella, es no tomar lo que tiene la red de Internet para hacer que nuestras clases sean mucho más interesantes. Entonces, cuando yo acá doy clase en la Universidad Central Pantabreo de Las Villas, que ha sido mi universidad por 40 años, pero también en la Universidad de Ciencias Médicas. Y desde que yo entro ya a mi clase, le digo a los estudiantes, descarguen DeepSeek, descarguen ChatGPT, le hago preguntas, les mando a hacer resúmenes y les digo, pero utilicen la inteligencia artificial. Utilícenla. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te declara algo. Ellos te declaran que a partir de las preguntas que tú le hagas, de las cosas que tú le mandes a que ellos hagan, ellos crecen. Pero además te lo declaran, te dicen, estos gráficos, estos dibujos, estos textos, pues yo los voy a ya tener para mí porque yo voy creciendo. Y yo les digo a los estudiantes, pues ustedes tienen que utilizar esa inteligencia artificial, pero para dejar huella y para ustedes ir creciendo también. Cuando surgió el chat GPT fue un miedo tremendo por parte de los docentes a la inteligencia artificial y a todas las tecnologías que existen para nuestras clases. A ninguna se le puede tener miedo, porque al final y al cabo la inteligencia artificial no existe. Lo que existe es la inteligencia natural. Si no existiera la inteligencia natural, no se pudiera hablar hoy de todas estas herramientas a las cuales se le llama ahora inteligencia artificial, y jamás tendrán el nivel de creatividad que tenemos los seres humanos, que al fin y al cabo hemos sido los que la han creado. Entonces, hoy por hoy no es permitible que una clase de física, de matemática o de química deje de utilizarse la tecnología, porque no hacerlo podríamos decir que es un crimen didáctico, es un delito didáctico. Entonces, pues adelante, todos a utilizarla, tanto profesores como estudiantes, sin miedo, pero sí con mucha creatividad. Hasta ahí la respuesta. Muchas gracias por su aporte, doctor Jorge Luis Contreras Vidal. Valoramos mucho lo que nos acaba de mencionar en estos momentos. Continuamos con el máster Xenia Pedraza González. Bueno, puedo decirles que
para dar respuesta a esta segunda pregunta. Primeramente, la enseñanza de la ciencia, ya sea de la física, la matemática, cualquier otra ciencia, ya puede ir más allá del uso del papel, ¿verdad? Gracias a la tecnología. Yo creo que en una actividad con ustedes ya, con la Universidad de San Carlos, yo hablé de cómo podemos aprovechar esto de que los estudiantes todos tienen ya un laboratorio portátil en su bolsillo, es decir, un teléfono. Es decir, todos usamos un teléfono. Yo sé que en la enseñanza básica, quizás a los niños, a los jóvenes no les dejan usar teléfono, pero bueno, el teléfono está en los hogares, está en los docentes y yo he destacado en otras actividades que los smartphones, es decir, los teléfonos inteligentes, teléfonos modernos, cuentan con una variedad de sensores. Y estos sensores, usando aplicaciones que todas son gratuitas, como bien destacaba el profesor Jorge, casi todo lo que es para la enseñanza es gratuito, ¿ya? Hay algunas pagadas, pero en este caso, para hacer uso de los sensores, casi todas son gratuitas. Y con estos sensores se pueden realizar experimentos físicos, y no solamente en el aula. Es decir, como los estudiantes, algunos tienen en sus casas también un teléfono inteligente, pueden repetir el experimento en casa. Ustedes bien saben que la parte experimental, la repetición del experimento en condiciones o en iguales condiciones, es sumamente importante para el aprendizaje. Entonces, usar el acelerómetro que mide la aceleración en los 3 ejes, X, Y y Z, usar el giroscopio, el sensor de luz, el sensor magnético, todos esos sensores, el GPS, que es uno de los que más usamos, que mide ubicación, altitud, velocidad, ¿verdad? Usar todos esos sensores es posible para hacer prácticas experimentales, ¿ya? Incluso el micrófono se puede usar también. Entonces, con esta forma experimental, los estudiantes primeramente interactúan activamente con la física, miden datos una y otra vez, datos reales, ¿verdad? Aprenden haciendo, es decir, ya no es lo que el profesor me cuenta, es lo que yo hago, ¿verdad? Y esto mejora muchísimo la comprensión y la retención de los estudiantes. Esta experiencia realmente surge este proyecto, porque es un proyecto que he venido pensando y un poco construyendo hace algún tiempo, surgió en una universidad que yo trabajé acá en Ecuador, se llama la Universidad Laica de Alfaro de Manabí, donde yo trabajaba en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y un colega que era muy experto en esto de los sensores y todo aquello, porque es ingeniero en sistemas, me dijo que quería que un estudiante se graduara con una tesis que usara sensores para experimentos físicos. Por tanto, necesitaba también que yo apoyara la tutoría de esa tesis. Entonces, juntos apoyamos a este estudiante que se graduó con una propuesta de este tipo y de ahí nos quedamos motivados. Yo creo que a futuro, no muy lejano, puede salir un libro donde se presenten prácticas experimentales con el uso de sensores, donde casi seguro que voy a invitar a Jorge, a Vicente, a otros colegas y también a personas del área de las ciencias informáticas para poder completar este proyecto, que puede ser muy útil para todos. Y coincido con Jorge que el uso de la inteligencia artificial es muy importante y es un tema de lenguaje. Incluso le puedes decir a los estudiantes que obtengan un resultado de la inteligencia artificial dándole una misma pregunta. Y la manera en que ellos le pregunten a la inteligencia artificial siempre va a ser muy individual. Todos no van a obtener el mismo resultado. Entonces es un tema de lenguaje. Si mejoramos nuestro lenguaje, nuestra forma de conversar con el ChatGPT u otro tipo de inteligencia artificial, mejores van a ser nuestros resultados. Ya sea docentes, sea estudiantes, el uso de la inteligencia artificial nos hace diferente, nos hace aprovechar el tiempo y nos sobra un poco de tiempo para seguir aprendiendo de otras cosas que también son muy importantes. Entonces, no negar el uso de la tecnología nunca, más bien incluirla. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte.
Qué interesante ver en lo que está trabajando. Esperamos también poderlo ver nosotros. Continuamos con el profesor Vicente Menéndez Suárez. Bueno, gracias. No puedo más que estar de acuerdo con lo que se ha dicho antes. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, como la telefonía celular y como todos los avances tecnológicos que ha habido, ¿no? Y que tenemos que usarla como herramienta. Ahí está el punto, como herramienta. Porque el tema de la inteligencia artificial, yo acabo de escribir para la próxima reunión de profesores de física en la Argentina, un artículo que es los desafíos del profesor de física frente al avance de la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, a la inteligencia artificial le podemos pedir que resuelva los problemas que nos dan, le podemos pedir que haga informes de trabajos prácticos. O sea, llega un momento que puede pensarse que la inteligencia artificial corre al docente del lugar central que tiene. Entonces, miren, yo he leído hace poco una frase que me produjo conmoción. El nuevo analfabetismo no tiene que ver con saber leer o escribir. Es usar a la inteligencia artificial como oráculo en lugar de herramienta. Es decir, hay que usarla como herramienta. ¿Por qué? Porque la tecnología cambia. Hoy está la inteligencia artificial y mañana vamos a tener desarrollos superiores. Pero para nosotros los docentes de ciencia hay algo que no cambia, que son las leyes universales. Las leyes físicas universales, que es donde tenemos que trabajar fundamentalmente en los principales conceptos, eso no cambia. Entonces, el docente, estoy hablando del docente de ciencia en particular, tiene que saber que tiene que enseñar por ahí pocas cosas, pero muy bien, los conceptos básicos en los que se basan las leyes de la naturaleza, y su historia y su epistemología. Entonces, la inteligencia artificial me va a servir como información, pero me puede restar, hay que tener cuidado, a la construcción de un pensamiento crítico. Porque si todo me lo resuelve la inteligencia artificial, entonces hace que yo no pueda tener un pensamiento propio. Ahí es donde el docente tiene que actuar. Miren, hay un pedagogo americano, Neil Postman, que dice: a pesar de los intentos de convertir a la docencia en una ciencia, a pesar de toda la tecnología educativa, a pesar de crear nuevos currículos, una estudiante aprende cuando siente que su maestro es una persona auténtica, cálida y curiosa. Cuando un estudiante no lo percibe así, no aprende, y no hay forma de evitar este simple hecho. El ser humano es mucho más importante que la inteligencia artificial, porque estamos con este desarrollo invasivo de lo que se llama también la infoxicación o infodemia, es decir, estamos intoxicados de información. La información la tenemos en la punta de los dedos, pero nuestro pensamiento crítico, nuestra formación, el docente, más que informar, porque la información la tiene con la inteligencia artificial, lo que sea, es formar. Y formar es todos los días aprender, leer, construir conocimiento, aprender sobre la historia de la humanidad, sobre la historia de la ciencia, que está muy dejada de lado. Entonces, lo fundamental para el docente es formar, porque la información la tiene. Y hay que tener cuidado con usar la tecnología, que hay que usarla, como dijeron los que me precedieron, Jorge y Senia, porque es muchas veces, ha pasado, ¿no? Los profesores de matemáticas no dejaban usar la calculadora, y no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, nosotros no podemos dejar de usar el teléfono, lo que llaman los laboratorios remotos, las TICs, tecnología de información y comunicación, todo eso sí, pero entendamos que es una herramienta. Si nosotros, en vez de herramienta, la dejamos avanzar para que sea entonces el eje central de la enseñanza, ahí
es donde creo nos estamos equivocando. Vuelvo a repetir, con esto termino, la importancia de la formación continua del docente y la importancia de formar más que informar. Y entonces ahí es donde entra muy bien lo que dijo Xenia, las preguntas inteligentes. Las preguntas inteligentes, no cualquier pregunta. No esos problemas enjundiosos de demasiado desarrollo matemático, en el caso de la física, sino preguntas conceptuales e inteligentes para estimular el pensamiento crítico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vicente, por su aporte. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿Cómo se puede medir el impacto de la educación científica en la sociedad? Para ello vamos a comenzar en esta ocasión con la máster Xenia Pedraza González. Bueno, en este tema de medir el impacto de la enseñanza o de la educación en la sociedad, bueno, casi siempre el impacto de la enseñanza se ha entendido que se mide con un examen, es decir, con la calificación. Casi siempre se cree que el estudiante aprendió o que impactamos en el estudiante si alcanza buenas calificaciones. Bueno, se conoce, se sabe por experiencias que los estudiantes a veces que alcanzan muy buenas calificaciones no siempre son estudiantes que cuando son profesionales, pues pueden aportar de la mejor manera a la sociedad. Fíjense, esto no es, ¿cómo decirles? Absoluto, ¿ya? Quiero decir o quiero dar a entender que el impacto está cuando vemos la transformación del estudiante. Cuando notamos que enseñamos a pensar. Es decir, cuando notamos que los estudiantes, por ejemplo, con el apoyo de los docentes, como es natural, logran organizar actividades como estas. Es decir, si ustedes son estudiantes que lograron organizar actividades como estas, que saben que este tipo de actividades son importantes, entonces el profesor Harley y todos los docentes de allí podrán entender que han impactado en la educación. Entonces, puedo decir que cuando un estudiante en el ámbito de la física puede cuestionar la información, es decir, lee y dice, esta información no es válida, se hace un estudiante crítico, consciente, activo, pues entonces yo puedo entender que he impactado. Podemos medir también en la participación social. Cuando un joven, por ejemplo, aplica conocimientos científicos para resolver una problemática, no sé, del uso de energías renovables, de mejorar el entorno escolar. En fin, la educación científica impacta cuando forma seres humanos capaces de pensar, de construir, de cuidar el mundo. Es decir, no estamos, no podemos entender que impacta nuestra educación, nuestra enseñanza, si nuestros estudiantes tienen mejores calificaciones. Entonces, hay que enseñar para que el estudiante aprenda a pensar, a actuar de manera diferente. Por ejemplo, yo creo muchísimo en la enseñanza basada en proyectos y mucho más cuando los proyectos son multidisciplinarios. Es decir, cuando el estudiante se forma y en la forma de evaluación, al final de las materias, nosotros calificamos en una actividad de proyecto. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo el estudiante puede construir, puede exponer este producto que él logró construir basado en haber tenido, como es natural, un conocimiento teórico recibido en las materias, en las asignaturas. Yo he tenido como docente varias experiencias que ratifican esto, que cuando evaluamos la asignatura al final con proyectos, pues podemos medir mucho mejor el impacto. En esta universidad que yo les mencioné, que yo trabajé, y ahora mismo en el Instituto Consulting Group Ecuador, donde trabajo, se trabaja bastante en proyectos.
y en proyectos multidisciplinarios. Por ejemplo, se vincula la asignatura de electrónica, yo la vinculé en esta universidad con la física 2 y pudimos hacer actividades de electromagnetismo, incluso se llegaron a hacer ferias estudiantiles donde los estudiantes exponían sus resultados y verdaderamente el profesor siente en ese tipo de actividades que ha impactado en el aprendizaje de los estudiantes y por ende en la sociedad, porque esos estudiantes que logran construir en su espacio de aprendizaje en la universidad, cuando todavía no han salido de este marco de formación, sabemos que fuera van a poder hacer, van a poder construir, ¿verdad? Entonces, disculpen, ese es mi aporte por acá. Muchísimas gracias por su aporte. Continuamos con el profesor Vicente Menéndez Suárez. Bueno, muy bien. El impacto de la educación científica. Yo creo que el mayor impacto en la sociedad es la responsabilidad que tiene el docente de ciencia en formar un ciudadano con conocimientos básicos científicos, porque de esa manera entiendo yo, un ciudadano con más conocimiento es un ciudadano más responsable. Sobre todo en la actualidad, y lo nombró recién Senia, los impactos ambientales que tienen las distintas industrias contaminantes, el cambio climático, es decir, el impacto que tienen las grandes redes de transmisión de energía eléctrica sobre la población. La ciencia está presente en todos lados, de tal manera que cuanto más conocimiento tenga una persona, entiendo que será más responsable, porque en definitiva la función básica de la escuela es transformar un habitante en un ciudadano. La diferencia que hay en un habitante es simplemente aquel que está en el territorio. El ciudadano es un habitante responsable con conocimiento. Y ese conocimiento que tiene que influir, por supuesto, en los que tiene a su alrededor. Ahora, el impacto está dado justamente, y yo lo había nombrado antes, de que la ciencia, así cuando enseñamos ciencia, estamos frente a un aula, por ejemplo, en donde, bueno, no todos van a ser científicos, algunos serán abogados, otros o no seguirán estudiando. Pero aquellos que vayan a ser científicos son los que van a posibilitar el desarrollo de la ciencia para crear nuevas tecnologías. Y se lo está viendo incluso cuando se hacen ferias de ciencia. Hay una cantidad de muchachos jóvenes que están haciendo transformaciones importantes, incluso lo mismo en África, en lugares donde falta el agua, donde la corriente eléctrica no está, y desarrollando sistemas fotoeléctricos para generar corriente eléctrica. O sea, la ciencia está presente y entonces cuando formamos ciudadanos que tienen mayor conocimiento, eso impacta en la sociedad. Esa es mi visión del impacto que tiene la ciencia, porque no podrían existir todas las tecnologías que nosotros tenemos en la actualidad si no hubiese ciencia previa. Digamos, si no hubiera estado las leyes de la dinámica, de la termodinámica, del electromagnetismo, no existiría ninguna de estas tecnologías que estamos usando y nos han en gran parte modificado la vida. Entonces, el impacto es, creo yo, quizás no inmediato, quizás no se vea en forma inmediata el impacto, pero cuando estamos formando a una persona con un pensamiento crítico, ese es un impacto positivo en la sociedad. A mí no me queda ninguna duda. De tal manera que tenemos que ser conscientes, los docentes, y en este caso hay un auditorio que son todos muchachos y muchachas que van a ser profesores de física, de la importancia
que tienen en la sociedad. La importancia del rol docente en la construcción de ciudadanos responsables. El conocimiento es poder. Por eso, los países que hoy están en el máximo desarrollo, China, Rusia, Estados Unidos, le dan una gran importancia a la educación científica. Le dan una gran importancia. Les digo, miren, solamente una anécdota. En el año 57, 1957, la ex Unión Soviética coloca el primer satélite en órbita, el Sputnik. Y ustedes recordarán, bueno, yo más porque tengo por ahí más edad, hubo una carrera espacial, ¿no es cierto?, que la Unión Soviética estaba en la punta. Fue el primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, en fin. Los Estados Unidos, época de la Guerra Fría, reaccionaron, ¿saben de qué manera? Creando lo que llamó el PSSC, Physical Study Science Committee, Comité de Estudio de las Ciencias Físicas. Lo que hicieron, dijeron, la Unión Soviética nos está llevando la ventaja en el desarrollo científico. Vamos a promover nosotros el estudio de la ciencia dentro de los jóvenes para tener físicos que son los que van a desarrollar las futuras tecnologías. ¿Se dan cuenta? Miren el impacto que tiene la ciencia en la sociedad. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Continuamos con el doctor Jorge Luis Contreras Vidal. Sí, muchas gracias. Bueno, me uno a las ideas que ha expresado Xenia y el profesor Vicente en cuanto a la educación científica y su impacto en la sociedad. Fíjense que cuando hablamos de educación científica y su impacto en la sociedad, estamos hablando que esta educación científica va a impactar en todas las universidades, va a impactar en todos los centros de enseñanza, va a impactar en la esfera religiosa, va a impactar en la esfera de la tecnología. O sea, que nosotros primero debemos formar estudiantes que tengan una educación científica tal que puedan a partir de la misma abordar los diferentes temas. Por ejemplo, la parte religiosa, ¿no? Hay un Dios para todos, pero hay un Dios para los genios. Los genios no ven a Dios, ¿no? Tal y como lo ven normalmente las personas religiosas, ya sean católicas, sean evangélicas. Entonces, es muy importante que nuestros estudiantes vean esta parte de la educación científica aplicada aquí a la parte de la religión, ¿no? Y puedan tener libertad de pensamiento en este punto y tener también un pensamiento crítico a partir de estas cuestiones. Otra cuestión es que el profesor de física, más que instruir, debe educar. Y en esa instrucción no puede ser solamente física. Cuando se para delante de los estudiantes, como bien hacía Albert Einstein, si hay un tema pendiente en la sociedad, tiene que abordarlo en sus clases. Hoy existe la guerra entre Ucrania y Rusia. Ese tema debe ser abordado constantemente en las clases, porque, como decía Albert Einstein, una tercera guerra mundial se haría en base a palos y piedras. El tema de Palestina y de todos los crímenes que ahí se están cometiendo contra niños, contra mujeres, contra ancianos, es un tema que el profesor de física o de ciencia debe llevar también a las aulas. ¿Por qué? Porque los genios llevan todas estas cuestiones al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y un ejemplo bien concreto fue el que le acabo de poner sobre lo que hacía Albert Einstein.
Dicen algunos estudiosos que en el aula del 100% de nuestros estudiantes, solamente el 5% llega a graduarse para dejar huellas, y que ese 5% es capaz de mover al 100%, ¿verdad?, de todo. Que no podemos esperar que en nuestras clases todos nos presten atención y todos lleguen a ser excelentes profesionales, que pueden llegar a ser médicos, que pueden llegar a ser abogados, que pueden llegar a ser profesores, pero que nunca dejarán la huella que puede dejar el otro 5%. Bueno, estos son estudios que se han realizado con los que se puede estar de acuerdo o no. Lo cierto es que un profesor no puede estar pensando solamente en ese 5%, sino tiene que pensar en todo. Yo utilizo mucho acá en Cuba el estilo de Aristóteles, el método peripatético. Yo saco a mis estudiantes, yo doy aquí varias asignaturas. Hay una que se llama física médica, otra que se llama biofísica, otra física de la radiación. Bueno, a mis estudiantes yo les enseño esa física aplicada, pero los traigo acá a los hospitales. Mis estudiantes entran conmigo a la sala del hospital. Yo hablo con los médicos y cuando va un paciente le digo, a ver, ¿dónde está la física ahí aplicada en este caso clínico? ¿Verdad? Entonces llevo a mis estudiantes a los lugares donde se hacen los espejuelos para que las personas puedan ver mejor. O sea, el estudiante y el profesor tienen que estar constantemente unidos a la naturaleza, ya sea no por los centros de atención de interés de Ovidio Degbrolly o ya sea utilizando el método de los peripatéticos, pero que esa educación científica se vaya hacia las casas, se vaya hacia las calles, se vaya hacia la sociedad, se vaya a nuestras iglesias, se vaya a nuestras empresas, se vayan a todo lo que tiene tecnología, para poder lograr un estudiante realmente bien preparado desde el punto de vista científico. Muchísimas gracias por su aporte. Qué interesante todo lo que nos han compartido cada uno de ustedes. Realmente lo estamos valorando y absorbiendo. Como última pregunta o para culminar este tiempo, ¿nos podrían brindar un comentario sobre los retos de la educación científica en sus países? Para esta pregunta no hay tiempo ni orden para responder. Se las vuelvo a repetir. ¿Nos podrían brindar un comentario sobre los retos de la educación científica en cada uno de sus países? Muy bien, gracias. Comenzamos entonces con Máster Shania Pedraza González. Bueno, yo orgullosamente represento en esta ecuación, represento Ecuador. Yo soy cubana, de nacionalidad cubana soy, pero bueno, vivo en Ecuador y llevo ya varios años viviendo acá. Y bueno, ya digo que el 50% de mis años de experiencia han sido en Ecuador. Yo creo que el mayor reto que tenemos acá en la educación científica está en lograr enseñar a los estudiantes a usar lo bueno que ofrecen los libros de texto. Ese es el primer gran reto. ¿Por qué? Porque en el Ecuador hay una libertad de uso de libros de textos. Por ejemplo, me explico. La enseñanza estatal, es decir, la no privada, tiene libros de texto estandarizados. Es decir, tiene la enseñanza básica, por ejemplo, que es la que más le puede interesar a ustedes, tiene su libro de texto. ¿Ya? Ese libro de texto que, como bien siempre se maneja con el profesor Edgardo y con nuestra red de investigadores, también tiene omisiones, ¿verdad? Pero bueno, es un libro de texto que tiene cierta uniformidad y cierto rigor. Ahora, fuera de esto, las instituciones privadas tienen la libertad de
ofrecer un libro de texto diferente. Esto hace que los estudiantes cuando lleguen a la universidad tienen una diversidad muy grande en su aprendizaje. Es decir, es algo bien complicado para los profesores que recibimos a los estudiantes en su primer año de universidad. Yo en las aulas tuve estudiantes a los que se le enseñó el movimiento rectilíneo uniforme de una manera muy diferente a otro estudiante. Entonces yo tenía que lograr en ese nivel, pues ponerlos al nivel, valga la redundancia, y darles una concepción del movimiento rectilíneo uniforme un poco más a tono con la real, ¿verdad? Tratando de que esas omisiones con las que ellos vienen, pues se quedaran atrás. Entonces, lo primero, creo yo, que es lograr preparar a los estudiantes para hacer un buen uso del libro de texto. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, o el segundo reto que tenemos en el Ecuador, es la falta de laboratorios. Por eso yo insisto en este proyecto del que hablaba anteriormente, del uso de los sensores de los teléfonos inteligentes. Porque nosotros tenemos los docentes la misión de tratar de aportar herramientas, recursos, estrategias para la enseñanza de la ciencia que estén al alcance del docente, ¿verdad? No podemos ahora querer hacer un laboratorio, porque eso demanda muchos recursos, ¿verdad? Y no siempre hay presupuesto y disponibilidad, incluso ni interés de hacer el laboratorio. Entonces hay que tratar de buscar alternativas para que esa ausencia del laboratorio pues pueda cubrirse con otras propuestas. Entonces, esta propuesta que puede convertirse en un libro de texto donde el profesor va a tener una herramienta en este libro y va a decir, bueno, así voy a hacer esta demostración en el aula, ¿verdad? Voy a indicar este trabajo autónomo a los estudiantes o esta tarea para que ellos también experimenten en casa. En fin, buscar alternativas, porque en el Ecuador los laboratorios en la enseñanza básica, por ejemplo, prácticamente no existen. Existen en alguna institución estatal, muy contadas, y en muy pocas instituciones privadas, ¿ya? Al nivel de la enseñanza básica. Este es otro reto grandísimo. Y el tercer reto que tenemos es preparar a los profesores que están dando o están dictando las materias del área de la ciencia. Porque en el Ecuador, como en muchísimos países de Latinoamérica, hay un déficit de profesores formados en física, por ejemplo. Entonces, las clases de física en el Ecuador mayormente están en las manos de ingenieros eléctricos, de ingenieros que recibieron física en su formación, pero no son físicos de formación. Entonces, el otro reto grandísimo es hacer que a esos ingenieros les llegue esta metodología, esta didáctica de cómo deben ser enseñada la ciencia. Entonces, hay un reto que es capacitar a los actuales profesores. Hasta ahí mi aporte. Muchísimas gracias. Bueno. Pues no sé si puedo tomar la palabra. Puede tomar la palabra. Bueno. Acá en la Argentina, en este momento, tenemos un reto muy importante. La Argentina se distinguió durante muchos años por una ley que es del fin del siglo XIX, de enseñanza laica, gratuita y obligatoria. Gratuita. Acá las universidades públicas son absolutamente gratuitas. Por eso también acá yo he tenido alumnos peruanos, chilenos, costarricenses, en fin. Pero ustedes saben que lamentablemente en este último tiempo hay una gran desinversión en la educación.
tenemos un gobierno ultraliberal que cree que la educación es un lujo, y entonces acá tenemos un reto muy importante. Y entonces, ¿qué sucede? Que los docentes, para tener un ingreso más o menos digno, tienen que estar dando muchas horas de clase y van de un lugar a otro y tan cansados quedan que no tienen tiempo de preparar bien sus clases, no tienen tiempo de reflexión, y ese es el gran reto que nosotros tenemos. Lamentablemente se ha degradado mucho la educación, porque primero hay algo que, como decía Xenia, ¿no? No hay tantos profesores de física, porque la docencia, que en su momento era además considerada socialmente como importante, dejó de serlo, y entonces hay muchos ingenieros que están dando clases de física, o químicos que dan física, o físicos que dan química, y bueno, entonces esto es un reto muy importante. Es en principio la desinversión que ha habido en educación en el último tiempo, porque acá nosotros en la Argentina nos sentíamos siempre orgullosos del nivel educativo que teníamos, y siguen siendo las universidades públicas gratuitas, y fundamentalmente algunas de ellas, la Universidad de Buenos Aires, de muy buen nivel académico, a pesar de todo eso. Pero el desafío fundamental creo que es formar más profesores específicamente de ciencias, de física, y que siempre acá luchamos porque haya un mayor ingreso en la docencia, y que el profesor no tenga que tener tantas horas a cargo que le impide esa formación continua tan importante que yo decía antes, ¿no? Así que ese es el gran desafío que hay acá en la Argentina en este momento. Bueno. Muchas gracias, profesor Vicente Menéndez. Bien, oyendo hablar a Xenia y oyendo hablar a Vicente, pues hay cuestiones que son comunes, ¿no? En nuestros países. Acá también tenemos profesores que vienen del área de la ingeniería a darnos las clases de física, y nunca, y lo digo con toda propiedad, por experiencia propia, nunca un ingeniero podrá dar una clase de física como la da un físico, porque por algo son carreras casi que totalmente diferentes, ¿no? Entonces, tenemos que, acá en Cuba, lo fundamental, la lucha y el reto está en captar más estudiantes que vengan a estudiar ciencia, lo cual es complejo, sobre todo ahora por la situación económica de nuestro país. Tal parece que se le frizó se le colgó el internet a Jorge. Ya. Entonces, es que me estaba entrando llamada. Entonces, tenemos problemas ahí en la educación, tenemos problemas en nuestras universidades porque hay pocos estudiantes, y esto nos preocupa. De entrada le estábamos hablando con los del Ministerio de Educación Superior y le decíamos, no veo en un futuro definido dentro de 5 años para nuestras universidades y para nuestro claustro. ¿Por qué? Porque si tenemos todavía profesores de física es porque se jubilan y se vuelven a recontratar, pero realmente no tenemos un futuro muy claro en cuanto a la sucesión
de estos profesores. Por eso les decía, dentro de 5 años, ya inclusive aquellos que se han recontratado, ya por fuerza mayor dejarán de ser profesores, y eso es un peligro, eso es una alerta roja que tenemos. De ahí que, como presidente de la Comisión Nacional de la Carrera de Física acá en nuestro país, pues hemos creado y estamos creando muchísimas cuestiones, como este grupo de Física en Acción, donde está Harle, donde está Vicente, donde está Senia, de manera tal de que intentamos de que cada semana, sea jueves o viernes, demos una actividad online para discutir diferentes temas y sobre todo esto de la educación científica. Por eso es que estamos ya creando una red de investigadores para el 2026. Por eso es que seguimos muy atentos a todas las actividades que hacen ustedes ahí en la Universidad de San Carlos, donde constantemente, si no hay un congreso de didáctica, hay un conversatorio, y en estos Harler está haciendo junto a Jason un trabajo increíble. No podemos detenernos, tenemos que seguir, tenemos que lograr mejores libros de texto, un libro de texto donde esté la historia y la epistemología de la física en primer lugar, un libro de texto donde ya haya problemas, preguntas, donde para resolverlo haya que ir a los software como física interactiva, como el tracker, o por lo menos a comprobar las soluciones utilizando estos software. Libros donde esté presente ya la inteligencia artificial, donde el estudiante para determinada respuesta tenga que ir y acudir a ellas, no siempre con un pensamiento crítico, porque como ya dije en un momento, si ellos declaran que se enriquecen con cada una de las preguntas y cuestiones que uno les hace y les pregunta, entonces nosotros también tenemos que enriquecernos con las respuestas que ellos nos van dando. Un libro de texto donde estén presentes los experimentos que se puedan hacer de manera fácil, utilizando recursos que estén también en nuestras propias clases. No estar inventando más métodos de enseñanza, ¿verdad? Porque con lo que hay sobran y bastan. Sino lo que hay es que retomar, ¿no?, ya los métodos que existen desde la antigüedad y que tantos resultados dieron, como el método de los peripatéticos que utilizaba Aristóteles en su Liceo, como el método de la mayéutica que utilizaba Sócrates en esos diálogos interactivos con sus profesores. Alejarnos un poco más del PowerPoint, y conversar con nuestros estudiantes, conversar con ellos en las aulas, conversar con ellos en los pasillos, en los diferentes lugares que estamos para eso. Recuerde que el PowerPoint, todas estas herramientas que nos da la inteligencia artificial son eso, son herramientas, pero que el profesor tiene que tener un lenguaje fluido, un lenguaje ilustrativo, un lenguaje con el cual pueda convencer a los estudiantes sobre las leyes, sobre el valor de las mismas. Entonces, el reto fundamental, estoy viendo yo, tanto en el Ecuador como en Argentina, como en Cuba, no sé si en Guatemala, el reto fundamental es lograr motivar a todas las personas a que estén y se motiven por la ciencia, por la enseñanza de la ciencia, que vengan a nuestras universidades a estudiar física, que vengan a estudiar química, que vengan a estudiar matemáticas, y que cuando los tengamos en nuestras universidades seamos capaces de retenerlo, seamos capaces de que todos puedan aprobar, de que todos puedan salir satisfechos. No hacer nuestra ciencia más difícil y más complicada de lo que realmente son. Quitarle esa matematización exagerada que muchas veces muestra la física, y más a la parte fenomenológica, a la parte de la comprensión de cada fenómeno, de cada objeto y de la interrelación que tiene con las demás ciencias, con los demás fenómenos, basado en ese principio dialéctico de la concatenación universal de los fenómenos. Y solo entonces que logramos crear un pensamiento científico en nuestros estudiantes, un pensamiento físico, recurrir a
a la matemática como herramienta para ver también la mejor interpretación y la solución de problemas que sin ella no la podríamos realizar. En fin, luchar, no cansarnos nunca de hacer actividades de este tipo, de reunirnos entre nosotros, de invitar a nuestros estudiantes a que estén siempre presentes, ¿no? Para aprender, para estar dudando siempre de todo, porque la duda es la fuente del conocimiento. Entonces, nada, adelante. Los invitamos también ahora, aprovechando la oportunidad, este taller internacional de ciencias en acción, donde la USAC nos va a prestar una ayuda tremenda, y que todos los profesores, que todos los estudiantes que puedan, que entren, porque van a aprender mucho, y eso se contagia, y ese contagio se le lleva así a los demás estudiantes, a los demás profesores. Muchas gracias a todos por estar, por habernos invitado una vez más. Siempre que nos inviten, pues nos van a tener aquí presentes con ustedes, porque son excelentes anfitriones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus aportes, y creo que todos los que estamos aquí, independientemente del país que somos, ¿verdad? Todos tenemos como objetivo en común que nuestros alumnos se interesen más por la física, por la matemática, por la química, y que todos puedan aprender utilizando el mayor tipo de herramientas posibles, ¿verdad? En este momento vamos a dejar un espacio abierto a los oyentes para que formulen sus preguntas. Aquí yo estaba leyendo algunas preguntas, ¿verdad? Vamos a ver si pueden respondernos a esta pregunta que tenemos por acá. Dice Alejandra Beatriz: ¿qué habilidades y competencias son esenciales para tener éxito en la física y las matemáticas? Si alguno de ustedes nos puede responder, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Jorge Vidal Contreras. Bueno, lo primero es que para estudiar física, para estudiar matemática, hay que tener un pensamiento divergente, ¿verdad? Un físico y un matemático creativo. De lo contrario, cómo llegar a comprender, ¿verdad? Y cómo llegar a comprender los fenómenos. Hoy todos aceptamos que la Tierra es redonda, que gira alrededor de su tierra, de su eje, y que gira también alrededor del Sol. Lo aceptamos, pero porque nos lo dicen. Pero un físico tiene que comprender este fenómeno de corazón, de mente, para poder convencer a los demás, ¿no? De que es así. Y no que surjan como surgió hace poco el hecho de que comenzó a aparecer en internet, por ejemplo, que la Tierra era plana, ¿no? Y empezaron a dar una serie de puntos de vista, e increíblemente muchas personas que habían estudiado ya un preuniversitario y hasta en la universidad, pues comenzaron a creer en que la Tierra era plana. Entonces, lo primero es eso. Para estudiar ciencia hay que tener un pensamiento divergente, un pensamiento creativo. De lo contrario, no se entenderían otros fenómenos como la mecánica cuántica, como el gato de Schrödinger, como la relatividad de Albert Einstein, que como ustedes ven se van más allá de la lógica común, ¿no? De nuestro pensamiento común, se va mucho más allá y a un pensamiento realmente muy creativo. Quien vaya a estudiar ciencia y en particular la física, debe ser una persona con habilidades de cálculo tremendas, ¿no? Porque la física no se escapa de la matemática. O sea, si alguien es malo en matemática y cree que es bueno en física, que ni siquiera intente
hacer sus estudios como profesor de física, porque va a llegar un momento en que no la va a poder vencer, no la va a poder entender o comprender en toda su amplitud. Entonces, lo primero es eso, pensamiento divergente, pensamiento creativo, con habilidades en las matemáticas y sobre todo una mente abierta, una mente muy abierta. Un hombre de ciencia que no tenga la mente abierta, pues nunca llegaría a ser un buen profesor de ciencia. Hasta ahí mi respuesta. Muchísimas gracias. Continuamos con Máster Xenia Pedraza González para que nos responda nuestra pregunta. Queda muy poco para decir después que Jorge ha hablado, ¿no? El profesor Jorge. Pero sí, a esto quería agregarle un poco que los estudiantes deben, o los que pretenden estudiar física, deben tener una capacidad de comunicar su idea con claridad, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos, los que enseñamos física, no me voy a excluir, es decir, los que estudiamos ciencias y tenemos que enseñarla, a veces no tenemos todas las habilidades para comunicar, ¿ya? Es decir, somos muy buenos o relativamente buenos estructurando cosas. Usted le dice a un físico que tiene que presentar un contenido y lo tiene que hacer en 2 diapositivas nada más y el contenido es súper extenso y el físico logra hacer por lo regular, o los físicos, ¿no? Los matemáticos también, los de ciencia, logran estructurar en 2 diapositivas todo el contenido. Y lo hacen en forma de mapa conceptual y todo aquello. Es decir, somos muy buenos o relativamente buenos graficando, estructurando cosas, pero no siempre comunicando. Es decir, a veces nos falta esa habilidad de comunicar con claridad. Entonces, se ha vuelto por eso a veces la enseñanza de la ciencia medio complicada, porque existe en algunos docentes de ciencia esa habilidad de comunicar de manera clara. Entonces, si alguien pretende ser físico, sepa que tiene que tener todo esto que decía Jorge, tiene que tener una capacidad de abstracción bastante grande. Es decir, tiene que preguntarse las cosas que otros no se preguntan. Yo siempre le digo a mis estudiantes, porque yo doy las materias también de investigación, y yo siempre les digo, investigar es ver lo que otros ven, pero pensar lo que otros no piensan. Entonces, de eso se trata el físico. El físico ve, el que va a estudiar física, ve lo que todos ven, ¿verdad? Todos los fenómenos, lo que ocurre a nuestro alrededor, pero el que quiere estudiar física, el que quiere ser físico, tiene que saber que se hace preguntas, es decir, que piensa en cosas que otros no piensan y también ven. Entonces, eso, tiene que ser un curioso, incansable, tiene que tener el razonamiento espacial, es decir, se tiene que saber ubicar bien en el contexto del fenómeno. Como es obvio, como decía Jorge, tiene que saber resolver problemas con una base matemática como es natural. Y yo digo también que tiene que tener la habilidad de saber trabajar en equipo y de atender los detalles, porque la física es una ciencia experimental y en las prácticas de laboratorio hay que atender el detalle, ¿verdad? Las mediciones, disminuir la incertidumbre en nuestras mediciones, en fin, hay que trabajar el detalle. Esas son cuestiones que deben acompañar a un estudiante
de física. Entonces, atención al detalle, capacidad para abstraerse, tener un razonamiento espacial y saber comunicar las ideas con claridad, porque si no, vamos a continuar siendo unos transmisores de la complejidad. Entonces, debemos acabar con eso. Muchas gracias. Muchas gracias por responder nuestra pregunta. Le damos la palabra a Rubén López para que nos pueda realizar su pregunta. A Rubén López le damos la palabra para que pueda exponer su pregunta. Bueno, tenemos aquí una pregunta de Henry Charlie. ¿Cuáles son los retos de un docente de ciencias al evaluar mediante proyectos o laboratorios experimentales? Y para esto le vamos a dar la palabra al profesor Vicente Menéndez. Sí, en realidad yo había levantado la mano para responder a la pregunta anterior, ¿no? Voy a ser muy sintético. Lo que tiene que tener alguien que quiera dedicarse a la ciencia es lo que tenían los griegos, lo que tenían Galileo, Newton, los que construyeron el edificio de la ciencia. Curiosidad. Curiosidad para saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona el universo. Esa capacidad, ser curioso, tiene que tener eso. Y luego, para ser docente, una de las características fundamentales, docente de ciencia, es tener, algo dijo Seña, creo yo, capacidad de síntesis. Capacidad de síntesis y explicar, digamos, esa síntesis con absoluta claridad. Y bueno, y lo que sí tiene que tener es perseverancia y dedicar tiempo y saber que tiene que hacer un gran esfuerzo. No es fácil el camino de la construcción del conocimiento. Tiene que tener perseverancia. Bueno, era eso. Había levantado la pregunta, la mano para la pregunta anterior. Gracias. Muchas gracias y perdona la confusión. ¿Alguna otra persona tiene alguna otra pregunta para abordar? Puede levantar su mano. Muy bien, no tenemos más preguntas. Le damos la palabra nuevamente a Máster Xenia Pedraza González. Bueno, ahí preguntabas algo, decías como que qué desafíos enfrentan los docentes en las prácticas de laboratorio, algo así preguntaste antes, antes de hablar Vicente. Decías sí, le repito la pregunta. ¿Cuáles son los retos de un docente de ciencias al evaluar mediante proyectos o laboratorios experimentales? Bueno, yo creo que al evaluar por proyecto, el primer reto que tiene el docente es el cómo orientar ese proyecto, ¿ya? Porque a veces también queremos evaluar a través de proyectos, pero no usamos una metodología adecuada para orientar a los estudiantes para que desarrollen el proyecto. Entonces, más bien enseñamos al estudiante a que, nada, tienes que traer las diapositivas y tienes que traer este producto. Bueno, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he participado en ferias estudiantiles donde los estudiantes, valga la redundancia, exponen sus proyectos y a veces no saben exponerlo.
Es decir, cuando yo como tribunal de esas ferias le hago la pregunta, por ejemplo, ¿y cómo lograste construir la bobina? Un ejemplo, estudiantes que hacen este tipo de proyectos y se quedan sin saber decirme. Entonces tienen que saber que a veces cuando esto pasa, si no enseñamos al estudiante lo que necesita para él desarrollar su proyecto, a veces los estudiantes hasta pagan a expertos para que le hagan los proyectos y vienen y se lo presentan a ustedes a la feria expositiva. Entonces, ojo, no podemos complejizar la enseñanza basada en proyectos. Es decir, tenemos que saber que por allí el profesor Edgardo y el profesor Jorge han trabajado muchísimo la cuestión de actitud y ellos siempre dicen, no se les puede pedir a un estudiante lo que sabemos que por el nivel de enseñanza ellos no pueden dar. Hay que pedirle a las personas lo que por su nivel pueden dar. Entonces tenemos que saber el alcance que van a tener los proyectos, tenemos que enseñarle cómo hacer y le tenemos que mostrar cómo los vamos a evaluar. ¿Para qué? Para que ellos sepan la rúbrica de evaluación de su proyecto. Es decir, me van a evaluar por originalidad, por saber exponer el proyecto, por esta o más cual cosa. Entonces, eso revisarlo muy bien. Y yo digo que el reto en las prácticas experimentales, vuelvo y reitero, no todos tenemos laboratorios. Entonces, los que tienen laboratorio, el primer reto es entender que tener laboratorio no es tener el local, el aula. El laboratorio es laboratorio si tiene equipamiento. Si no tienes equipamiento, no tienes laboratorio. Tienes un local para hacer un laboratorio. Entonces, entender que si tenemos el equipamiento, tenemos que saberlo usar, ¿verdad? Entonces, yo digo que el reto es capacitar a los docentes, que como bien se ha dicho antes, no todos son físicos. Los docentes que no se han formado para ser físicos casi siempre tienen carencias en esta parte de prácticas de laboratorio, de la cuestión experimental, porque se formaron para ser ingenieros, no basado en una ciencia experimental. Entonces, eso es un reto. Y el segundo reto es que si van a usar la tecnología, ¿verdad? Si van a usar la tecnología, como son simuladores, sensores, en fin, todo recurso interactivo que hay muchísimo, esto es un reto grandísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces los estudiantes saben usar más estas aplicaciones que sus propios estudiantes, que sus propios docentes. Los docentes somos de otra era, no la era digital, y los estudiantes son de la era digital. Entonces, esta brecha tecnológica, nosotros tenemos que manejarla muy bien y no temerle. Es decir, el docente no puede temer a una pregunta del estudiante o a una demanda del estudiante de algo que él desconoce. Más bien que el estudiante demande del docente el uso de estas herramientas y que el docente pues lo asuma como un desafío. Me tengo que capacitar, tengo que prepararme para poder darle a mis estudiantes lo que ellos demanden. Entonces, nada, disminuir esa brecha digital entre los estudiantes y los docentes para que el docente pueda usar todo lo que la tecnología nos da para hacer nuestras prácticas de laboratorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su aporte. Y con esto vamos a darle la presentación del diploma de reconocimiento y participación a cada uno de nuestros ponentes en este conversatorio. La Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, Universidad de San Carlos de Guatemala, entrega el presente diploma en reconocimiento a su destacada participación como panelista en el conversatorio Innovar para superar la ciencia como herramienta educativa. Al doctor Jorge Luis Contreras Vila, Guatemala, el 17 de mayo de 2025. Nuestro siguiente diploma es para Master Shania
Pedraza González. Y nuestro tercer diploma es para el profesor Vicente Menéndez Suárez. Muchas gracias a todos por su participación. Y con esto le vamos a dar las palabras de cierre del conversatorio a cargo de la organizadora de este evento, Carla Daer López. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos llegando al final de este conversatorio y quiero agradecer sinceramente la participación de cada uno de ustedes. Ha sido un espacio enriquecedor, lleno de ideas, reflexiones y valiosos aportes. Gracias a nuestros ponentes por aceptar la invitación y compartir sus conocimientos y experiencias. Gracias también a ustedes, nuestra audiencia, tanto acá como los que nos están viendo desde la transmisión en vivo de Facebook. Les agradezco por su interés y sus preguntas y su tiempo. Agradezco también a los compañeros de curso y a Jason que colaboraron para organizar este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, queremos recordarles a los oyentes que hemos dejado en el chat un enlace de un formulario para que puedan llenarlo ahora mismo. Es importante completar este requisito, ya que a todos los oyentes inscritos les estaremos enviando por correo electrónico su diploma de participación. Entonces, por favor, llenen ahora mismo el enlace que les dejamos en el chat, por favor, es bastante importante. Y pues esperamos que este conversatorio no sea un punto final, sino el inicio de nuevas conversaciones, conexiones y acciones. Gracias nuevamente por acompañarnos.